África contra Yugurta, le eligió para lugarteniente suyo, proporcionándole de este modo ocasiones para que desplegara sus talentos militares. Causas de la guerra de Yugurta. Esta guerra de Numidia se suscitó después de la muerte del cobarde y tímido Misipsa, hijo y sucesor del valiente y fiel Masinisa. Este débil príncipe habla dividido su reino entre Aderbal e Yempsal, sus dos hijos, y su sobrino el ardiente Yugurta. Este último, que se habla hecho conocer y amar de los romanos en el sitio de Numancia al que Misipsa le envió con la esperanza de deshacerse de él, resolvió después de la muerte de su tío apoderarse de toda la Numidia. Por de pronto armó lazos al joven Yempsal y le hizo perecer. Después atacó a Aderbal, le despojó de sus estados, y le obligó a ir a Roma para implorar el socorro del Senado. Los senadores, corrompidos por el oro de Yugurta, no se mostraron muy sensibles a sus desgracias. Sin embargo, para paliar sus prevaricaciones, enviaron comisarios a África con él. Historia romana. 331. Objeto de dividir la herencia de Misipsa entre los dos monarcas. Los países cuyo territorio era más fértil y los habitantes más belicosos fueron designados a Yugurta, pero no se contentó con esto. Así que se fueron los diputados, atacó abiertamente a Aderbal, le derrotó cerca de Cirta, Constantina, le sitió en esta ciudad y le hizo morir en los tormentos más terribles, despreciando la capitulación. Este crimen atroz hubiera quedado impune si Memio, tribuno del pueblo, no hubiese descubierto todas las intrigas de Yugurta, y no hubiera hecho conocer de qué modo este príncipe había cautivado a todos los nobles por medio de sus dádivas. No se pudo responder a sus alegaciones, y fue necesario confiar a uno de los cónsules la guerra de Numidia. Calpurnio Bestia fue encargado de ella. Pero apenas desembarcó con sus legiones, el oro del Numida paralizó su actividad. Hizo pues con él un tratado ridículo que le aseguraba, por medio de algunos pequeños sacrificios, la posesión pacífica de su reino. El pueblo, excitado por su tribuno, se enfureció al saber esta noticia, y pidió que el mismo Yugurta viniese a Roma para justificarse. El monarca se presentó allí confiando en su oro y presentes. Luego que se halló delante de sus jueces, Memio le echó en cara todas sus maldades y le invitó a que respondiese. Otro tribuno, Visebio, se lo prohibió. El pueblo, burlado por sus indignos manejos, se retiró manifestando su furor con gritos y gestos amenazadores. Algunos días después se hablaba de elevar al trono de Numidia a Masiva, nieto de Masinisa. Yugurta lo sabe y le hace dar de puñaladas. Aunque el crimen fuese manifiesto, todavía trató de justificarse. Y vanos esfuerzos el Senado le di 6 idem para que saliese de Italia. Dícese que al alejarse de Roma marchó mucho tiempo en silencio. 332. ALMACEN de la juventud. Y que después se volvió hacia ella diciendo: Ciudad venal, en breve perecerías si encontraras un comprador. Consulado y hazañas de Mételo, 108. Al principio enviaron contra el bárbaro al cónsul Albino, quien se dpjo con acento agudo siempre engañar por las hábiles maniobras y las lentitudes calculadas del Numida, 110. Su hermano Aulo comprometió después todo el ejército por su incapacidad y loca presunción. Yugurta le atrajo una celada, le hizo pasar bajo el yugo con sus legiones, y que prometiese evacuar la Numidia en el término de 10 días, 109. Estas noticias consternaron a Roma y la llenaron de dolor. Mételo fue elegido para reparar todos estos desastres, 108. Era un hombre de una actividad infatigable y de una virtud a toda prueba. Designó a Mario por teniente suyo, levantó nuevas tropas, se proveyó de dardos y armas de toda especie, y se apresuró a ir a África. Encontró las tropas que le entregó Albino en el mayor desorden. Los soldados ya no conocían regla alguna, no daban guardias, se alejaban de su bandera a voluntad, y se entregaban a todos los placeres de la vida más corrompida. Mételo reprimió todos estos abusos, y entró en el país enemigo con la mayor circunspección. Encontró a los númidas cerca de Baca, en el reino de Túnez, y les dio una batalla. Yugurta, apostado en una colina, tenía la ventaja de la posición, los romanos la del valor.
La victoria fue incierta mucho tiempo. En fin, después de ardicos esfuerzos los romanos dispersaron los númidas y les hicieron huir. Yugurta reunió un nuevo ejército, y se retiró a sitios cubiertos y fortificados por la naturaleza. Dejando allí la infantería, tomó lo mejor de la caballería y se puso a perseguir e inquietar sin cesar a los romanos. Batió. Historia romana. 333. Mario delante de Sica, y obligó al cónsul a levantar el sitio de Sama, y a tomar cuarteles de invierno en la provincia romana, fuera de la Numidia. Desesperanzado Mételo de vencer el bárbaro, indujo a Bomilcar, su favorito, para que se le entregase muerto o vivo. Los pérfidos consejos de este indigno ministro fueron la causa de que Yugurta negociase con el cónsul. Le entregó 300.000 marcos de plata, todos los elefantes, una gran cantidad de armas y caballos, casi todos los tránsfugas, en una palabra, cuanto había pedido para obtener la paz. Habiendo exigido después Mételo que el mismo Numida se pusiese a la discreción del pueblo romano, el bárbaro se acordó de la suerte de los cartagineses, y volvió a principiar la guerra con furor. Reunid su ejército, empleó amenazas y promesas para volver a ganar las ciudades que le habían abandonado, fortificó las que le quedaban, hizo fabricar o comprar armas y máquinas nuevas, trabajó para introducir la discordia entre las guarniciones romanas y corromper sus esclavos, en fin agitó y removió todo con sus intrigas. Los habitantes de Vaca, seducidos por sus palabras, mataron todos los romanos que se encontraban en sus muros, y se entregaron a él. En represalias Mételo sorprendió esta ciudad y la destruyó enteramente. Todos los habitantes fueron muertos y reducidos a la esclavitud. Consulado de Mario. 107. En medio de estas escenas de sangre fue cuando Mario vino a pedir a Mételo licencia para ir a Roma con el objeto de solicitar el consulado. El orgullo del cónsul se burló de las pretensiones del hombre nuevo, del ciudadano de Arpino. Todavía será tiempo, le dijo burlándose, cuando mi hijo se presente como candidato. Como todavía faltaban 20 años para que su hijo tuviese la edad, esta palabra pesó como un re. 334. ALMACEN de la juventud. Mordimiento en el alma de Mario. Desde aquel momento no cesó de desacreditar la conducta de Mételo, su bienhechor, atribuyendo los sucesos de los númidas a sus lentitudes, diciendo en todas partes que si tuviese la mitad del ejército a su disposición, sería en pocos días dueño de Yugurta. Todos los soldados creían estas bravatas y escribían a Roma que Mario era el hombre que se necesitaba para terminar la guerra. Cansado Mételo, 13 todas estas invectivas, le concedió el permiso pero solamente 12 días antes de la elección. Mario se apresuró a dar a la vela, o hizo la travesía en 4 días. El pueblo le recibió con entusiasmo. Y le nombró, por decirlo así, por aclamación. Sus hazañas en África. Cuando llegó a África, Mételo, indignado de la conducta del pueblo romano que le quitaba el honor de terminar esta guerra, no quiso verle. Le hizo entregar el mando del ejército por su teniente Rutilio. Mario llevó al principio sus legiones a un cantón fértil y les abandonó todo el botín. Así que hubo ganado su afecto por medio de sus dádivas, les hizo atacar plazas poco importantes y poco difíciles de tomar, para inflamar su valor con estos primeros triunfos. Yugurta se había unido con su suegro Boco, y contaba con fuerzas duplicadas. Mario perseguía a ambos con igual ardor. Observaba todas sus marchas, prevenía sus estratagemas y designios, y tenía continuamente a los suyos en alerta y a los enemigos en alarma. Después de haberles vencido en diversos encuentros, tomó el partido de atacar sucesivamente todas las plazas fuertes. La poderosa ciudad de Capsa, situada en medio de las soledades más áridas, cayó en su poder sin que le costase un solo hombre. Sus soldados le admiraban, y el enemigo estaba yerto de terror. Boco, fatigado de tantos desastres, pensó. Historia romana. 328. Desde entonces en ponerse en salvo perdiendo a Yugurta. Llamó cerca de sí al cuestor de Mario, Cita, quien le había hecho algunos servicios durante la guerra. Entregándose Sila a la fe del Numida, se fue a suirle.
Pero cuando llegó a ella, el bárbaro cambió de sentir, y pareció arrepentirse de su mal designio. Estuvo perplejo muchos días, no sabiendo si había de entregar su yerno 6 retener a Sila. Se decidió, en fin, por la traición, y entregó a Yugurta vivo en manos de Sila. En recompensa dieron a Boko parte de la Numidia, bajo el nombre de Nueva Mauritania. Con otra porción se formó un pequeño reino para Yempsal, hijo de Gulusa. Y el resto fue reunido a la provincia romana. Triunfo de Mario, 104. Habiendo traído Mario su ejército de África, entró en Roma en triunfo, e hizo ver a los romanos, dice Plutarco, un espectáculo que apenas podían creer. A Yugurta cautivo. Dícese que durante la marcha del triunfo, el desgraciado monarca perdió el sentido, y que concluida la pompa fue conducido a una cárcel, donde los lictores impacientes por despojarle, desgarraron su vestido, y le arrancaron las 2 puntas de las orejas para quitarle los anillos de oro que llevaba. Arrojado desnudo en un calabozo y perdido el juicio, dijo sonriéndose. Hércules me valga, qué frías están vuestras estufas. Murió miserablemente después de haber luchado 6 días enteros contra el hambre. Invasión de los imbrios y de los teutones. Apenas se sabía en Roma la prisión de Yugurta cuando ya se concibieron temores por una invasión terrible de los bárbaros. Los imbrios y los teutones, arrojados de su país por una inundación del mar Báltico, se precipitaron hacia el occidente para buscar tierras en el 21. 336. ALMACEN de la juventud. Violento Boyorix mandaba a los imbrios, los teutones tenían por jefe al gigantesco Teutoboque que de un salto salvaba 6 caballos puestos de frente. Estas hordas amenazadoras, que contaban más de 300.000 combatientes, se mostraron a los romanos cerca de Norella, bajo los Alpes tridentinos, con sus mujeres, hijos y ancianos padres montados en carros. El cónsul Papirio Carbo, a quien el Senado envió contra ellos, les engalló con perjurios, y no por eso dejó de ser vencido. 113. Derrota de los ejércitos romanos, 113 a 105. Dichosamente para Roma la horda victoriosa penetró en la Iliria, la arrasó totalmente, y no volvió a aparecer sino 3 arios después en los valles de los Alpes helvéticos. Muchas tribus de los helvetas, los sombrienes, los tigurinos, Zurich, y los tugienos, Zug, se unieron a ellos, y todos los desastres de la invasión cayeron sobre la Galia central. 110. Derrotaron sucesivamente a las legiones de Silano, de Casio y de Scauro que emprendieron detener sus devastadoras correrías. 110 a 107. Después de todas estas brillantes hazañas, dudaron si descenderían a Italia para exterminar allí todos los romanos y reducirles a la esclavitud. No os lo aconsejo, dijo Scauro, que asistía cargado de cadenas a este debate, no peiséis los Alpes, no pongáis el pie en Italia, porque mi patria es invencible. Boyorix, indignado de tanta audacia, atravesó al romano con su espada, pero sus palabras despertaron en el alma de los bárbaros sus antiguos terrores, y les impidieron pasar los Alpes. El cónsul Cepión, enviado por el Senado contra ellos con un nuevo ejército, nada importante hizo al principio. Se contentó con castigar a los tectosagos de Tolosa que quisieron hacer alianza con los bárbaros. Su ciudad fue enteramente saqueada, y los tesoros sagrados. Historia romana. 337. Que encerraba fueron robados. Pero los que tocaron a estas riquezas fueron por ello castigados tan horrorosamente que para designar un hombre perseguido por una furia implacable, se decía. Tiene oro de Tolosa. 106. El siguiente año, habiéndole sido enviado el cónsul Mao como colega por el Senado, se suscitó entre los dos generales una especie de rivalidad que fue fatal para todo el ejército. Los bárbaros se aprovecharon de estas disensiones, y les mataron 80.000 soldados y 40.000 esclavos con acento agudo criados del ejército. 105. Mario es enviado contra los bárbaros. 104. La noticia de esta derrota esparció en Roma una consternación no menos profunda que el desastre de la famosa jornada de Alia. El pueblo, alarmado, creyó poder anular las leyes y nombrar cónsul a Mario que todavía estaba en África. Conservó este empleo por espacio de 3 años.
Y el ciudadano de Arpino, no menos grosero y terrible que los bárbaros que iba a combatir, tuvo la dicha de ver a los enemigos abandonar la Galia para invadir la España, a donde fueron a destruirlo y saquearlo todo. Este atraso le dio tiempo para acostumbrar los soldados al trabajo, para sujetarles a una disciplina austera y enseñarles a despreciar las fatigas. Mientras esperaba a los bárbaros, les hizo excavar un canal, la fosa Mariana, para desembarazar las embocaduras del Ródano. En fin, apreciaron los teutones y los ambrones. Al salir de España, la horda se dividió en dos ejércitos. Los cimbrios se dirigieron a Italia por los Alpes tridentinos al través de la Helvecia y de la Norica, mientras que los teutones y los ambrones habían de derrotar las legiones de Mario y unirse a los demás bárbaros en las orillas del P6, pasando por los Alpes marítimos. 338. ADUCEN de la Juventud. Derrota de 1.0 S teutones. Cuando Mario vio la división ambroteutona descender el Ródano, retrogradó hacia el mar, y colocó su campo de suerte que cubría las dos vías romanas que conducían a Italia. Allí esperaba a los bárbaros a pie firme. Estas hordas, horrorosas, cuya voz y gritos nada tenían de humano, provocaron largo tiempo al cónsul para que se batiese. Mario se burló de sus desafios, contuvo el ardor inconsiderado de los soldados, les acostumbró al tono duro, a la vista y a todos los movimientos de aquellos hombres del norte. Los teutones, fastidiados de esta inacción, levantaron el campo. Pasaron a lo largo del de los romanos por espacio de 6 días enteros, tan numerosos eran, y les preguntaban con burla si tenían que decir alguna cosa a sus mujeres, puesto que bien pronto las verían en Roma. Mario lo siguió hasta Aix, Aguce Sextis, y se detuvo allí para darles una batalla. Tomó posición en un punto muy ventajoso y en el que no abundaba el agua. Habiéndole hecho observar los soldados que iban a sufrir cruelmente de la sed, les mostró con la mano un río que bañaba el campo de los bárbaros. Allí es, les dijo, donde es preciso ir y comprar agua con el precio de vuestra sangre. 4. ¿Por qué pues? Le respondieron, no nos lleváis al momento, mientras que todavía eorre sangre por nuestras venas. Antes es menester, respondió Mario con dulzura, fortificar nuestro campo. Los soldados obedecieron, mas no tardó en empeñarse el combate. Los ambrones fueron derrotados en un combate de las avanzadas. Los que escaparon de este primer degüello se retiraron al campo de los teutones, en el que introdujeron la alarma y el desorden. Durante toda la noche, dice Plutarco, dieron gritos horribles que parecían no quejas 6 gemidos humanos. Historia romana. 339. Sino aullidos y bramidos de fieras, mezclados con amenazas y lamentos. Los gritos de esta inmensa multitud resonaban en las montañas vecinas y en las concavidades del río. Este ruido terrible se oye en toda la llanura. Los romanos estaban aterrados, y el mismo Mario, admirado. Creía ser atacado de noche, y temía el destirden. Mas no salieron del campo aquella noche, ni al día siguiente. Empleando todo este tiempo en prepararse y disponerse para la batalla. Habiendo Mario colocado a Marcelo en una emboscada con 3.000 hombres de infantería, él mismo fue a buscarles a su campo, y les mató más de 100.000 hombres. Los montones de cadáveres que se pudrieron al sol y a la lluvia en esta vasta llanura le hicieron dar el nombre de Campi Putridi, hoy Purrieres. La tierra fue abonada con su sangre de tal modo que fue muy fértil por espacio de mucho tiempo. El cónsul victorioso hizo escoger entre las armas y los despojos lo que había de más rico y precioso, e hizo a los dioses un sacrificio magnífico. Vestido de púrpura y ceñido a la romana, tenía una antorcha en la mano para pegar fuego a la hoguera, cuando vinieron a anunciarle que por la 5ª vez había sido nombrado cónsul. Él los cimbrios. El pueblo le había devuelto a elegir porque no estaba libre de todos sus temores. Mientras que Mario exterminaba a los teutones, los cimbrios habían destruido en Italia al ejército de Cátulo. Al saber esta noticia, Mario se fue a Roma, reanimó la confianza del pueblo, se apresuró a juntarse con las legiones romanas en la Alta Italia, e hizo venir de las Galias su ejército.
Los imbrios rehusaron largo tiempo empeñar el combate, bajo pretexto de que esperaban a sus hermanos los teutones, y sus 840 ALMACEN de la juventud. Embajadores pidieron a Mario tierras para sí y para aquellos bárbaros. No os inquietéis por vuestros hermanos, les dijo el cónsul chanceándose, tienen la tierra que les le hemos dado, y la conservarán para siempre. Habiendo exclamado los bárbaros que los romanos serían castigados por estas burlas, primero por los imbrios y después por los teutones, cuando llegasen. Ya están ahí, replicó Mario, y sería poco delicado que os marchéis sin haberles saludado. Al momento les mostró los jefes de aquellos bárbaros cargados de cadenas, se dio la batalla en los llanos de Versailles. Mario tuvo ja destreza de poner a los imbrios en una falsa posición. El sol y el polvo les cegaban, y todos se dejaron exterminar, o huyeron a sus trincheras. Allí fue, dice Plutarco, donde se vio el espectáculo más trágico y terrible. Las mujeres, vestidas de negro, y colocadas sobre los carros, mataban ellas mismas a los fugitivos, de los cuales unos eran sus maridos y otros sus hermanos 6 padres. Ellas ahogaban a sus hijos con sus propias manos, les arrojaban bajo las ruedas de los carros o bajo los caballos y enseguida se mataban a sí mismas. Los hombres, a falta de árboles para ahorcarse, se ponían al cuello nudos corredizos que ataban a los cuernos 6 a las piernas de los bueyes, y picando los flescues para hacerlos correr, perecían ahogados o pisoteados por estos animales. A pesar del gran número de los que así se mataron, hicieron más de 60.000 prisioneros y degollaron 120.000. Triunfo de Mario. Mario, ensoberbecido con estas hazañas, no quena ya ser comparado más que a los dioses. Los romanos le concedieron unos honores reservados hasta entonces a la divinidad. Le ofrecieron las primicias de su mesa e hicieron algunas libaciones. Historia romana. 8.4 y. En honor suyo. El pueblo le dio el título de tercer fundador de Roma, igualándole así a Camilo y a Rómulo. Los mismos nobles humillaron su orgullo delante su genio, y exclamaron con un historiador de su partido. No, Roma no tiene que arrepentirse de haber criado a Mario. Guerra Social, 91. Los autores de la muerte de Druso derogaron todas sus leyes y declararon traidor a la patria a todo aquel que propusiese conceder a los aliados el derecho de ciudadanía. Estos se arrojaron al partido de la revolución, y pidieron a la fuerza lo que la ley les rehusaba. Los marsos dieron el ejemplo bajo las órdenes de Pompeyo Silo, su valiente general. Los vicentinos, pelignios, campanios, apulios, lucanios y principalmente los samnitas rivalizaron en ardor para unirse a ellos. Esta terrible confederación tuvo por capital a Corfinio, en el territorio de los pelignios, y se creó un foro, una curia y un senado. Roma, yerta de terror, multiplicó sus alistamientos de tropas, hizo un llamamiento a todos sus más hábiles generales, y envió legiones al Samnio y al país de los marsos. Esta guerra fue terrible. Se evalúa en más de 300.000 el número de los que murieron en ella. Mario había aceptado el mando de un ejército, pero le repugnaba derramar la sangre de los que había defendido y amado siempre. Pretextó padecer de los nervios y renunció su destino. Sila, el hombre de la nobleza, se complació por el contrario en tratar con rigor a aquel populacho. Hizo una guerra de exterminio en la Campania y el Samnio, y marcó en todas partes su paso con asesinatos e incendios. Después de todos estos excesos los romanos se vieron en el caso de ceder. Julio César al pronto hizo adoptar una ley que acordaba el derecho de ciudad a todos. Los 342. ALMACEN de la juventud. Latinos y hombrios que permanecieron fieles. Después vino la ley Plantia que hizo extensivo este privilegio a toda la Italia. 88. Rivalidad de Mario y de Sila. Desgraciadamente la guerra no podía terminarse por estas concesiones. Lo único que sucedió fue que cambió de teatro y de carácter. Una enemistad profunda había de separar naturalmente a los antiguos ciudadanos de los nuevos. Al principio se reunieron estos en 8 tribus que eran las últimas en las votaciones, lo cual era una manera de hacer inútiles sus sufragios y onerosos sus derechos.
Los marsos, hombrios y etruscos, en una palabra, todos esos pueblos venidos de diferentes partes de Italia, se indignaban de haber hecho un largo viaje para asistir en vano a las decisiones del foro y a las elecciones del campo de Marte. Mientras que los candidatos buscaban con ardor los sufragios de los demás ciudadanos, se irritaban al ver desdeñados los suyos. Mario se puso de su parte, y propuso una ley en virtud de la cual habían de ser repartidos en las 35 tribus con los demás ciudadanos. Vid que se levantaban contra el Sila quien hería su orgullo hacía mucho tiempo, atribuyéndose la gloria de haber cogido a Yugurta y puesto fin a la guerra de Numidia. Estos dos hombres parecían haber nacido para combatirse. Su origen, su carácter, la naturaleza de su genio, el objeto de su ambición todo era contrario en ellos. La oposición de Sila, el jefe de la nobleza, no sirvió sino para que el publicano de Arpino fuese más ardiente para hacer pasar su ley, y lo consiguió. En pago, los italianos le dieron el mando de la guerra contra Mitrídates. Sila marcha contra Roma. Sila, que antes había es. Historia romana. 343. Estado encargado de ella, se indignó por la injusticia del pueblo, hizo que los soldados participasen de su resentimiento y marchó contra Roma. El pueblo, que estaba desarmado, subió a los tejados, e hizo caer sobre las legiones una infinidad de tejas y piedras que les impedían avanzar. Entonces Sila sin consideración a sus amigos, aliados y parientes, pone fuego a las casas y ordena a sus soldados que le imiten. En un instante el hierro y el fuego le hicieron dueño de la ciudad. Al momento reunió el Senado, hizo degollar al tribuno Sulpicio, y ofreció un premio por la cabeza de Mario, a pesar de Cébola que tuvo bastante valor para exclamar: no jamás declararé enemigo de Roma al que la ha salvado de los cimbrios. Destierro de Mario. Después de haber llamado inútilmente en su auxilio a los esclavos, huyó Mario. Anduvo errante de aldea en aldea, y enseguida se embarcó en Ostia. Cansado del mar y de las tempestades, volvió a desembarcar en Circe, anduvo de nuevo errante y mendigando, y fue a ocultarse en los cañaverales de los pantanos de Minturnes donde fue descubierto. Dícese que habiendo enviado los magistrados de esta ciudad un esclavo para matarle, Mario le miró con orgullo, y le dijo con un ademán terrible: desgraciado, 4 te atreverás a matar si callo Mario. El soldado atemorizado huyó exclamando: no, yo no puedo matar a Cayo Mario. No atreviéndose los minturnios a dar muerte a tan grande hombre, le proporcionaron un barco para que se fugase. Llegó a África, donde esperaba encontrar algún socorro. El pretor Sextilio le envió un lictor para prohibirle la entrada. En su provincia, el ilustre fugitivo, lleno de dolor, guardó largo tiempo un profundo silencio. En fin, habiéndole preguntado 344 al MACEN de la juventud. Dile, respondió Mario suspirando profundamente, que has visto a Mario sentado sobre las ruinas de Cartago. Palabras de mucho sentido, como dice Plutarco, y que ponían a la vista de Sextilio la suerte de esta ciudad y la suya, como de grandes ejemplos de las vicisitudes humanas. Marcha de S1LA, 88 a 84. Al apoderarse de Roma dijo Sila que venía a restablecer el reinado de la libertad. El pueblo le cogió la palabra y nombró cónsul a L. Sina, uno de sus más ardientes adversarios. El día de su elección, prometió China con imprecación ser siempre fiel a Sila, pero pronto olvidó sus juramentos. Apenas principió a ejercer sus funciones le hizo acusar por el tribuno Virginio. Sila dejó a los acusadores y jueces todo el tiempo necesario para que debatiesen el proceso, y partió para hacer la guerra a Mitrídates. Sus victorias contra M1TRIDATES. Este monarca, que había hecho exterminar 150.000 romanos en un día, dominaba en el Asia Menor, la Tracia, la Macedonia, la Grecia, y gobernaba 25 naciones, cuyas lenguas hablaba y comprendía. Cuando Sila llegó a Grecia, todas las ciudades le enviaron embajadores para llamarle. Atenas, dominaba por el tirano Aristion, fue la única que se negó a rendirse. Sila la sí fió y lo hizo con un vigor admirable.
Cortó los maderos sagrados para hacer con ellos máquinas de guerra, echó abajo los árboles magníficos que daban sombra a las calles del liceo y de la academia, y robó todos los tesoros que la superstición había acumulado en Epidauro, Delfos y Olimpia. Con este dinero pagaba sus tropas, y decía muchas veces riendo: ¿cómo no he de ser dichoso? El lictor lo que debería responder a su amo: si los mismos dioses se encargan de los gastos de la guerra. Either. Paréntesis que abre punto. 1. Mario sentado sobre las ruinas de Cartago. IISTOR, a Romana. 345. El tirano Aristion, por su parte, insultaba al general romano y a su mujer Métela desde lo alto de las murallas de la ciudad. El pueblo de Atenas, al ver este hombre feroz con ojos verdes y tez roja manchada de blanco, había recuperado su humor satírico y repetía este verso de un chistoso: Cita no es más que una mora cubierta de harina. El vencedor se vengó cruelmente de estas burlas. Permitió a sus soldados que todo lo robaran y que degollasen a cuantos encontrasen. La sangre derramada en la plaza llenó todo el cerámico, rebosó por las puertas y corrió en los barrios. Después de destruir las fortificaciones del Pireo y del Arsenal, abandonó Sila el país poco fértil del Ática, que no podía alimentar sus tropas, y pasó a Beocia. Encontró los ejércitos de Mitrídates y los derrotó en Cheronea y Orchomeno. La primera de estas victorias solo le costó 14 hombres. Pero en Orchomeno sus tropas principiaban a huir, cuando él mismo se arrojó en medio de los enemigos exclamando: Romanos, glorioso será para mí morir aquí. En cuanto vosotros, cuando os pregunten dónde habéis abandonado a vuestro general, acordaos de responder que en Orchomeno. La palabra y el ejemplo del jefe hicieron que los fugitivos volviesen al combate, y los enemigos fueron otra vez derrotados. Triunfo del partido de Mario en Roma. Mientras que Sila obtenía algunas victorias contra los enemigos de la República, Roma degollaba a sus partidarios y ponía el cetro en poder de Mario. Sina quiso derogar todo cuanto habla hecho cita y repartir de nuevo los 3D3 ALMACEN de la juventud italianos en las 35 tribus. Los antiguos dudadanos tomaron las armas, inundaron las calles de Roma con la sangre de los aliados y declararon que Sina había decaído del consulado. Este se puso a la cabeza de los italianos. Reunió 30 legiones y volvió a llamar a Mario y a todos los desterrados. El publicano de Arpino, irritado por la desgracia, meditaba en su alma terribles venganzas. Sin querer aceptar ningún título ni distinción, se puso a la cabeza del ejército, batió las tropas del Senado bajo los muros de Roma y sitió esta ciudad. El hambre y la peste obligaron en breve a los sitiados a rendirse. Sina se hizo reconocer cónsul antes de recibir la sumisión del Senado. Mario, deteniéndose en la puerta, dijo con una ironía llena de orgullo que habiéndole desterrado una ley de Roma, era preciso otra que le permitiese entrar en ella. Todavía se estaban recogiendo los votos del pueblo, cuando sin esperar el fin de esta vana formalidad, entró a la ciudad con todos sus satélites. Estos mataban indistintamente a todos aquellos que Mario les designaba de viva voz o por serias. Aún se convino que serían degollados todos aquellos a quienes Mario no saludase, o dejara pasar sin hablarles. Sus amigos no se aproximaban a él sino temblando. Sina habría querido poner un término a estos degüellos. Pero el feroz vencedor de los cimbrios trató a su patria como a una ciudad tomada por asalto, y continuó haciendo matar a todos los que le eran sospechosos. Veías grado por todos los caminos y ciudades correr las gentes, según la expresión de Plutarco, como perros de caza, persiguiendo a aquellos que se hablan escondido o huido. Lo que hacía temblar principalmente, era la brutalidad de los satélites de Mario, quienes después de haber muerto al dueño de la casa, deshonraban a los Historia romana. 347. Hijos y a las mujeres, sin que fuese posible reprimir su lujuria y crueldad. En medio de todos estos horrores, Mario se hizo nombrar cónsul por la 7ª vez. Presentía que iba a tener que combatir en breve los ejércitos victoriosos de Sila, y este pensamiento le llenaba de cuidadosa inquietud. En vano buscaba en el sueño una tregua a sus remordimientos y un remedio a sus penas.
Unas pesadillas espantosas le ponían en una especie de delirio perpetuo, que arruiné rápidamente todas sus fuerzas. Murió el 17º día de su consulado. Su muerte causó a los romanos la mayor alegría, porque se creyeron libres de la tiranía. Pero en esta última edad de la República la tiranía no tuvo interregno en Roma. Muerto el tirano, viva el tirano. Después de Mario, Sila. Paz de Shah con Mitrídates, 84. Habiendo sabido el vencedor de Mitrídate, ese que se habla decretado en Roma su proscripción y que triunfaba Mario, se apresuré a hacer la paz con el rey del Ponto. Tuvo con alguna entrevista en Dardan en la Tromi, y le dictó con orgullo sus condiciones de paz. Retirarás, le dijo, tus tropas de todas las ciudades que no poseías antes de la guerra, devolverás a Nicomedes la Bitinia, a Aribarzanes la Capadocia y todos los prisioneros sin rescate, me pagarás 2000 talentos y me proporcionarás 80 navios equipados con 500 arqueros. En fin, dejarás tranquilos a todos los amigos y aliados de los romanos. ¿Qué me dejas, pues? Pregunté Mitrídates. Te dejo la mano que ha firmado el decreto de muerte de 100.000 romanos. En efecto, hubiera podido hacerle cautivo y economizar 30 años de guerra a su patria. Pero deseaba con impaciencia marchar contra los partidarios de Mario. 348. ALMACEN de la Juventud. Vuelta de Sila a Italia, 84 a 79. Sila, para hacerse querer de los soldados, les abandonó todos los países que atravesaban. Esta desgraciada Asia, robada ya por los publicanos de Roma y por Mitrídates, fue devastada de nuevo por aquella soldadesca avara y cruel. Esos hombres groseros, que solo conocían la vida de los campos, estaban orgullosos porque habitaban los palacios, frecuentaban los barrios y teatros y gozaban de todas las delicias de la Grecia. Así es que nada igualaba a su decisión ni afecto a Sila. Cuando llegó el momento de embarcarse para Italia, supieron que aquel necesitaba dinero. Al punto contribuyeron cada uno según sus facultades, y le ofrecieron lo que pudieron reunir. Sila alabó su buena voluntad, inflamé su celo y llegó a Italia. Derrotó el ejército del cónsul Norbano en Canucio, ganó a su colega Scipión, y le hizo pasar a su partido con todas las legiones. Batió enseguida en el Lacio los 85 batallones del joven Mario, a quien obligó a encerrarse en Prenesta, y supo que la victoria había favorecido igualmente en todas partes a sus tenientes Pompeyo, Craso, Mételo y Servilio. Su adversario más terrible fue el samnita Telesino. Este intrépido guerrero se había colocado entre Roma y Prenesta para libertar a Mario. Después, cambiando de repente de parecer, se volvió bruscamente MCI a la ciudad de Rómulo, diciendo a sus soldados, que era menester aniquilar la madriguera de los lobos ladrones de la Italia. Sila le sorprendió en el camino. El combate fue terrible. Los romanos se retiraban ya, cuando Sila, fuera de sí mismo, sacó de su pecho una pequeña figura de oro de Apolo que llevaba siempre en las batallas. La besó con afecto y dirigió su oración al dios Pitio. Sus soldados volvieron a animarse, se restableció el combate, y Telesino fue muerto en medio de su derrota. Historia romana. 349. Sus PROSCRIPCIONES. El feroz vencedor hizo encerrar en el hipódromo 6.000 samnitas que habían escapado al hierro de sus soldados, y les hizo degollar en él. Los gritos de sus víctimas retumbaron en el Senado cuando Sila principiaba su arenga. No es nada, dijo a los senadores que temblaban, hago castigar a algunos sediciosos, y continuó su discurso con el mismo tono y sangre fría. Desde entonces ya no puso límites a su crueldad. Todas las mañanas publicaba una nueva lista de proscritos. Estos, cuyos nombres estaban inscritos en aquellas tablas fatales, no habían de excitar la piedad y conmiseración de nadie. Se castigaba de muerte al que se hiciese culpable de este acto de humanidad, aunque fuese el hermano, hijo o padre de un proscrito. Un joven romano, Mételo, asustado de esta tiranía sanguinaria, se atrevió a preguntar a Cita hasta dónde llevaría sus venganzas. No lo sé, respondió el bárbaro. A lo menos, repuso Mételo, declaradnos los que queréis sacrificar.
Así lo haré, dijo Sila. Y al día siguiente encontraron nuevas listas colocadas en la plaza. Pero, como dice Plutarco, lo que pareció el colmo de la injusticia, fue que infamó a los hijos y nietos de los proscritos y confiscó sus bienes. Las proscripciones no se limitaron solo a Roma. Se extendieron a todas las ciudades de Italia. No hubo templos de los dioses, ni altar doméstico y hospitalario, ni casa paterna que no fuese manchada con asesinatos. Los maridos degollados en el seno de sus mujeres, los hijos entre los brazos de sus madres, y el número de las víctimas sacrificadas al odio 6 a la cólera no igualaba ni con mucho al número de aquellos que eran degollados solo por sus riquezas. Así es que los asesinos podían decir, a este lo que le ha hecho perecer es su bella casa. A aquel, sus magníficos jardines. A este otro sus baños soberbios un romano, llamado 22. 350. ALMACEN de la juventud. Quinto Aurelio, habiéndose puesto a leer por curiosidad los nombres de los proscritos, encontró el suyo. ¡Y qué desgraciado soy! Exclamó. Mi casa de Alba es la que me pierde. Apenas dio algunos pasos, cuando un hombre que le seguía le asesinó. Quedaron arruinadas ciudades enteras. Los prenestinos, que habían recibido en sus muros al joven Mario, fueron degollados en número de 12.000 a la vista del mismo Mario. Las ricas ciudades de Spoleta, Terni y Florencia fueron vendidas a pública subasta. Toda la Etruria fue saqueada, y la vieja raza etrusca destruida por el acero. Con ella pereció su idioma, su dictadura. Después de haber derramado la sangre como el agua, el mismo Sila se nombró a sí propio dictador. Los antiguos dictadores, elegidos solamente por un tiempo y con un objeto determinado, estaban investidos de un poder esencialmente conservador. Nada podían cambiar de las leyes ni de las instituciones existentes. Sila, por el contrario, se creyó libre de dar a la República una nueva constitución y otras leyes. Habla hecho perecer todos, os partidarios de Mario, y quiso borrar todos sus principios por medio de algunos decretos. Después de haber inaugurado su dictadura por un espléndido triunfo, se presentó como el restaurador del imperio, se esforzó en restablecer la república sobre sus bases primitivas. Este era un buen medio para despojar al pueblo de todas las conquistas que había hecho durante muchos siglos, para devolver a la aristocracia todo el vigor que tenía cuando Bruto arrojó al último de los tarquinos. Así, según la nueva constitución, toda la autoridad estaba entregada en manos de los nobles. Sila limitó el poder de los tribunos, limitando su veto a los asuntos. Historia romana. 351. Civiles y envileciendo su empleo. Despojó al pueblo de la mayor parte de sus derechos, abolió la orden ecuestre, como una novedad desconocida en los bellos tiempos de la República, y esparció sus soldados por la Etruria y el Lacio para proteger y formar un pueblo nuevo en su organización también nueva. Al mismo tiempo arregló la administración de la hacienda, reorganizó el 6 orden judicial, devolvió a la antigua religión, menos por convicción que por política, su brillo y crédito, y publicó al mismo tiempo contra el lujo y la corrupción una multitud de leyes de que él fue desgraciadamente el primer transgresor. Su ABDICAC 1-ON 79. Cuando reconstituyó de esta manera la sociedad según sus ideas y principios, la dictadura solo era a sus ojos un vano título. Su vida estaba protegida por 300 senadores que había colocado en el Senado, 10.000 esclavos que manumitió, que siempre estaban a sus órdenes, y 120.000 hombres que Alda hecho propietarios en toda la Italia. Podía pues abdicar sin temor. Más quiso mostrar en ello cierta ostentación. Reunió el pueblo y le dijo: Romanos, os devuelvo la autoridad sin límites que me habéis confiado y os dejo gobernaros por vuestras propias leyes. Si alguno entre vosotros quiere que le dé cuenta de mi administración, estoy pronto a hacerlo. Al momento despidió a sus lictores, y se mezcló entre la gente como un simple particular. Habiéndole insultado un joven, se contentó con decir: este será causa de que no se vuelva a abdicar la dictadura. Se retiró a su morada, y dividió el tiempo entre el estudio y los placeres.
Escribía sus memorias, o pasaba el tiempo en beber con los bufones. El cómico, el archimimo Sorix, et infame Metrobio, tales eran los hombres. 352. ALMACEN de la juventud. ¿Qué tenían más influjo para con él? Sus excesos le causaron una horrible enfermedad. Su cuerpo cayó en podredumbre, y murió roído por piojos y otros insectos que se renovaban incesantemente. Sus funerales tuvieron todo el brillo de un triunfo. Las damas romanas levaron una cantidad prodigiosa de aromas, llenaron 210 canastillos, 6 hicieron con cinamomo e incienso 2 estatuas de tamaño natural. Una representaba a Sila, la otra a un lictor que llevaba los haces delante de él. Pompeyo empleó todo su crédito para que se le hiciesen tales honores. POMPEY0 derrota a LEPIDO, 71. Apenas murió Sila, se realizaron sus predicciones. Pompeyo tenía que quejarse del dictador, porque había dejado legados a todos sus amigos, sin pensar en él. Hacía mucho tiempo que desaprobaba interiormente su constitución, mas pensaba con razón que convenía no precipitar las cosas, y que la reacción, para ser saludable, necesitaba ser meditada y preparada tranquilamente. Lépido, que no tenía tiempo de esperar, quiso por el contrario destruir al momento la obra de Sila, e ilustrar así su consulado. Propuso pues restablecer el poder tribunicio. Al oír esto los partidarios de Mario se reunieron alrededor suyo y le eligieron por jefe. Se puso a su cabeza, llamó a todos los proscritos, y en breve se presentó bajo los muros de Roma con un poderoso ejército. El Senado le declaró fuera de la ley, y envió a Pompeyo contra él. El desgraciado cónsul fue derrotado sucesivamente delante del puente Milvio, en la Etruria y cerca de Cosa. Se refugió en Cerdeña, donde murió de pena, mientras que Pompeyo, su dichoso rival, triunfaba en la Cisalpina de Bruto y demás insurrectos. 77. Historia romana. 353. Sertorio. Pompeyo llegó a ser el hombre del Senado. Le enviaron pues a España para concluir con los últimos restos de la guerra civil que se habían reunido, como dice Plutarco, alrededor de Sertorio. Este general, que ha sido comparado a Aníbal por el genio, nació en el país de los Sabinos, en la pequeña ciudad de Nurcia. Había hecho sus primeras campañas bajo las órdenes de Scipión, en la época de la invasión de los imbrios y de los teutones en la Galia. Como había aprendido la lengua de estos bárbaros, se hizo espía de Mario, y le prestó importantes servicios antes de sus grandes victorias de Aix y Versailles. En la lucha que se suscitó entre Mario y Sila, tomó partido por el vencedor de los imbrios, desaprobando al mismo tiempo sus bárbaras crueldades. Guerra de POMPEY0 contra Sertorio, 76. Se decía en Roma que Metelo era ya viejo, y no tenía bastante fuerza y actividad para combatir a un general que estaba, como Sertorio, en toda la fuerza y flor de la juventud. El Senado envió pues contra este terrible adversario a Pompeyo, que había librado ya a la República de tantos peligros. Pero apenas el discípulo de Sila pasó los Pirineos, fue derrotado por la habilidad sorprendente de su nuevo enemigo. Sertorio tuvo la ventaja en todos los encuentros. Le sorprendió delante de Lauron, cerca de Valencia, le venció en las orillas del Sauron, y acaso le hubiera destruido enteramente si Mételo no hubiese acudido. Sin esta vieja, decía el bárbaro riendo, habría yo enviado este niño a Roma, después de haberle dado azotes. Mitrídates, maravillado de los sucesos del bárbaro, le envió embajadores para unirse con él contra os romanos. Sertorio aceptó la alianza del rey de Ponto, pero no quiso cederle una sola provincia del Imperio Romano, de 22. 384. ALMACEN de la juventud, la que se consideraba ya dueño. Mitrídates admiró este orgullo, y firmó las condiciones que le dictaba. Muerte de Sertorio, 72. Esta alianza con el Asia daba a la guerra de España un nuevo grado de importancia. Sertorio no era un bárbaro ordinario. Tenía un senado, foro, ejércitos y gobernadores. Todos los partidarios de Mario estaban prontos a secundarle en Roma y en toda la Italia.
Era preciso vencerle, o consentir en principiar de nuevo la guerra civil. No habiendo podido hacer nada los generales romanos por la fuerza, recurrieron a la traición. Mete lo hizo publicar al sonotoc de trompeta que daría 100 talentos de plata y 2000 fanegas de tierra al que le matase. Perpena, teniente de Sertorio, se dejó corromper por las ofertas seductoras del cónsul. Convidó a Sertorio a un festín, y le hizo degollar por los convidados. Pompeyo dio una batalla a este traidor infame, le hizo prisionero, y le envió al suplicio. Desde entonces los rebeldes concluyeron. Se sometieron en todas partes, y Pompeyo volvió a Italia para concluir la guerra de los esclavos. Revolución de los esclavos en Italia. SPARTICO, 73 a 71. Los esclavos del Lacio y de la Campania se sublevaron, mientras que Pompeyo hacía la guerra a Sertorio. Esta revolución fue provocada por unos gladiadores que un tal Lentulo Batiato tenía encerrados para llevarlos al combate. Habiéndose escapado 68 de ellos, entraron en la tienda de un pastelero, cogieron machetes y asadores y salieron de la ciudad. Encontrando en el camino carros cargados de armas de gladiadores, las cogieron y ocuparon un lugar muy fortificado. Después eligieron por jefe a Espartaco, quien reunía a una gran fuerza de cuerpo y a un valor extraordinario una pru. Historia romana. 38 T. Dencia y amabilidad más dignas de un griego que de un bárbaro. La primera vez que fue vendido en Roma, una serpiente se había enroscado alrededor de su cara, y una profetisa declaró que esta señal le anunciaba un poder tan grande como terrible. En efecto, el puñado de valientes que mandaba hizo huir al ejército de Clodio, y este suceso atrajo bajo su estandarte una multitud de boyeros y pastores muy fuertes y ágiles. Con estas nuevas fuerzas batió a Varino y a sus tenientes. Mas no le aluciné la victoria. Sintiéndose incapaz de triunfar del poder romano, condujo su ejército hacia los Alpes, y propuso a sus compañeros sacudir el yugo retirándose a su país, unos a la Galia y otros a la Tracia. Pero sus soldados, más presuntuosos, desdeñaron sus consejos y prosiguieron su designio. Tembló Roma, y encargó a sus dos cónsules reprimiesen esta revolución, la más terrible de las que habían estallado hasta entonces. Los dos cónsules fueron derrotados. El Senado rogó a Craso, principal instrumento de las victorias de Sila, que continuase la guerra. El crédito y reputación del general reanimaron el valor de las legiones. Después de muchas maniobras, que manifestaban tanto la habilidad de Espartaco como la actividad de Craso, se batieron. Los esclavos fueron vencidos, y dejaron 12.300 hombres en el campo de batalla. Espartaco, después de esta derrota, hubiera querido retirarse a las montañas y prolongar en ellas la guerra. Pero sus soldados, menos prudentes, le obligaron a llevarles de nuevo contra el enemigo. Antes del combate, Espartaco degolló su caballo diciendo: si soy vencedor, los encontraré bastante buenos entre los enemigos. Si soy vencido, no tendré necesidad de él. Su ejército fue derrotado, enteramente. Abandonado de todos los suyos, combatió mientras le quedó una gota de sangre en las venas, y cayó. 356. ALMACEN de la juventud. Muerto en medio de un montón de enemigos que había tendido a sus pies. Victoria de Pompeyo contra los piratas, 67. Para destruir a estos bárbaros, el pueblo revistió a Pompeyo de una autoridad absoluta, y le confirió por 3 arios el mando de todos los mares y de todas las costas del Mediterráneo hasta 400 estadios tierra adentro. Los nobles reclamaron contra esta concesión ilimitada que parecía consagrar la monarquía. Pero César, advertido por sus secretas inclinaciones, sostuvo el decreto y le hizo aprobar. Pompeyo recibió dobles fuerzas de las que el pueblo le había prometido y jamás hubo una expedición más brillante. Dividió el mar en 13 regiones a las que destinó sus diferentes escuadras, y en 40 días limpió el mar de Toscana y el de las Baleares. Su dulzura para con los piratas multiplicó las defecciones. Estos infelices se entregaron de tropel con sus mujeres, hijos y navíos. Los que resistieron fueron destruidos.
Pompeyo quemó 1300 buques, dispersó todas sus fuerzas en una gran batalla en Coracesio en Cilicia, y diseminó a los que habían escapado al acero de los vencedores en diferentes ciudades. A unos los colocó en las ciudades menos pobladas de la Cilicia, a otros en Soli, cerca de la embocadura del Cidno, y también en la ciudad de Dima en Acaya, donde había pocos habitantes. Se hallaba ocupado en visitar las ciudades de su gobierno, cuando el tribuno del pueblo Manilio hizo dar un decreto que le encargaba de la guerra contra Mitrídates en detrimento de Lúculo. Victorias de LDCULO, 73-66. Lúculo no había sido todavía jefe de expedición. Durante la travesía, leyó a Polibio, Genofonte y demás autores que habían tratado. Historia romana. 351. Del arte militar, para aprender de estos grandes escritores las cualidades necesarias a un general. Nadie puede decir qué fruto sacó de todas estas lecturas. Pero lo que hay de cierto, es que comprendió que en todas las cosas el tiempo es un gran maestro y un hábil artífice. Dejó disiparse el ejército de Mitrídates que no era más que un conjunto de diferentes naciones, y se aprovechó de esta circunstancia para restablecer la disciplina en sus tropas y el orden en la provincia. Después atacó a Mitrídates delante de Cisique, y le obligó a levantar el sitio de esta ciudad. La Bitinia, la Paflagonia y la Capaclosia cayeron en su poder. Mitrídates abandonó en la fuga a sus mujeres en Farnacia, y se refugió cerca de Tigrano, su yerno, en Armenia. Su esposa Monima trató de ahogarse con su diadema real, mas se rompió. Maldita diadema, exclamó indignada, ni aun para eso sirves. Tigrano era el rey más grande del Asia Occidental. Rabia subyugado a los partos, civilizado a los árabes cenitas y vuelto a poblar toda la Mesopotamia. Los sirios le habían rogado que tomase su reino bajo su protección, y Mitrídates en la época de su gloria se vanagloriaba de ser su aliado, y cuando le abandonó la fortuna, buscó un asilo en sus estados. Tigrano le recibió con frialdad, porque no queda declararse enemigo de los romanos. Mas su orgullo fue halagado con el honor que le hacía su suegro. Sometió la Mesopotamia, conquistó la Fenicia, extendió sus posesiones hasta el Egipto, y tomó el título de rey de los reyes. 70. Lúculo le significó que entregase Mitrídates a los romanos, y habiéndose rehusado a ello pasó el Tigris y el Éufrates, y penetró con 15.000 hombres en el interior de la Armenia. Como embajadores, dijo Tigrano, es demasiado. Pero como guerreros, es demasiado poco. A pesar de sus burlas fue derrotado por este puñado de Hom. 358. ALMACEN de la juventud. Bres de corazón y de valor. Antes de la batalla habían dicho a Lúculo que aquel día estaba marcado corno nefasto desde que Sepión había sido vencido por los cimbrios. Y Cien respondió el valeroso general, yo haré que sea dichoso, y cumplió su palabra. Después de la victoria, tomó a Tigranocerta, 69, y fue a derrotar de nuevo cerca de Artaxata, 68, a Mitrídates que habla reunido los restos del ejército vencido. POMPY 0 sucede a Lugno, 66. En el ínterin, el pueblo romano entregó a Pompeyo el mando de todas las provincias y de todas las tropas que Lúculo tenía bajo sus órdenes. El Senado tuvo miedo de esta autoridad despótica que amenazaba a Roma con la tiranía, mas el decreto fue sancionado por los sufragios unánimes del pueblo. Lúculo se manifestó indignado al ver que así se le quitaba el honor de concluir una guerra que había comenzado y proseguido con tanto éxito. Comparaba a Pompeyo a un ave de rapiria, cobarde y tímida, que se arroja sobre los animales que no ha matado para devorar sus cadáveres. Así era, Afiadia. Como Ejaja ha atribuido las derrotas de Sertorio, de Lépido y de Espartaco, aunque eran obra de Craso, Mételo y Cátulo. Estas quejas eran fundadas, pero no por eso dejó de ceder el mando de las legiones al gran Pompeyo. Este nuevo general, no menos dichoso que hábil, venció a Litridates, y vio Tigrano a sus pies felicitándose de haber sido vencido por semejante héroe. Pompeyo le dejó la Armenia con el título de aliado del pueblo romano. Pero continuó persiguiendo al rey de Ponto.
Le derrotó de nuevo en las gargantas del Cáucaso, y creyó que había muerto en medio de aquellas naciones salvajes. Historia romana. 359. Conquistas de la Siria y de la Palestina, 64. Enseguida descendió a Siria y Palestina para hacer la conquista de estos dos reinos. La Siria se hallaba entonces en la situación más deplorable. No pudiendo hacerse obedecer Antíoco el asiático que Lúculo le había dado por rey, había en todas las ciudades una infinidad de tiranuelos que se desgarraban entre sí. Pompeyo, para concluir con ellos, declaró todo el país provincia romana, 64. En Palestina se declaró árbitro entre Hircano II y Aristóbulo II, que se hacían mutuamente la guerra. Después de haberles oído, se pronunció contra Aristóbulo, y le sitió durante 3 meses en el templo de Jerusalén. Y Hircano I se comprometió por reconocimiento a pagar a los romanos un tributo anual. Fin de Mitrídates, 63. Entonces volvió a aparecer Mitrídates. Salió de las montañas del Cáucaso, se presentó en el Bósforo y anunció un proyecto gigantesco. Quena sublevar los tracios, subir por el Danubio hasta las Galias, llamar a todos los bárbaros que encontrara a su paso, y caer desde lo alto de los Alpes sobre la Italia. Tal fue el plan de Atila. Sus soldados se asustaron de tal empresa. Su hijo Farnaco le hizo traición. Para evitar la vergüenza de caer en manos de sus enemigos, se envenenó como Aníbal. Pero no habiendo surtido efecto el brebaje, se hizo matar por un esclavo. Farnaco entregó la cabeza de su padre a Pompeyo. Cuion le recompensó por su parricidio dándole el Bósforo Himeriense. Entonces fue, dice Montesquieu, cuando Pompeyo concluyó la magnífica obra de la grandeza romana. Dejó la Capadocia a Ariobarzano, la Gran Armenia a Tigrano, la Judea a Hircano, el Bósforo a Farnaco, y redujo a provincias la Siria y la Fenicia bajo el nombre de Siria. 160. ALMACEN de la juventud. La Bitinia, la Payagonia y el Ponto bajo el de Cilicia y la Padilla bajo el de Cilicia. Política de Cicerón. En aquellos desgraciados tiempos aún se encontraron hombres que tuvieron fe en la virtud. El hijo de un batanero de Arpino, llamado Cicerón, era de este número. Toda su ambición fue la de salvar la libertad que veía amenazada por todas partes. El triunfo de la nobleza le hacía temer el despotismo, y que si se daba todo el poder al pueblo, cayese a la anarquía. La igualdad de las dos órdenes había de perpetuar para siempre la guerra civil. Cicerón, en frente de todos estos riesgos, creyó que para salvar la libertad, era necesario atemperar aquellas dos órdenes con una tercera, y restablecer los caballeros. Este era el objeto político de sus largos alegatos contra el grosero Verres, y era también el motivo de todas sus complacencias inicia Pompeyo. Su elocuencia hizo olvidar la oscuridad de su nacimiento, y su moderación hizo que los nobles y el pueblo le elevasen al consulado por unanimidad. Su consulado, 63. César, celoso de su popularidad, trató de arrebatársela proponiendo una ley agraria por el órgano del tribuno Rulo. Esta ley aspiraba a renovar la tiranía de Sila. Establece a 10 comisarios revestidos de un poder absoluto, y les daba el derecho de disponer como dueños de la Italia, de la Siria y de todas las nuevas conquistas de Pompeyo, de vender las tierras públicas, de establecer colonias, de levantar tropas, de juzgar y desterrar a quien quisieran. Cicerón combatió en el Senado la nueva ley, y admiró de tal modo a los que la habían propuesto que no encontraron palabras para responderle. Los tribunos le citaron ante el pue. Ilstoma Lugmana. 301. Ido. Se presentó a él a la cabeza del Senado, y habló con tanta elocuencia que fue rechazada la ley. Después quiso que los caballeros fuesen distinguidos de la multitud en los teatros. Cuando el tribuno trató de ejecutar esta orden, el pueblo se sublevó y llenó el teatro de confusión. Cicerón acudió, llamó al pueblo al templo de Belona, le habló, y cambió de tal modo sus sentimientos que le hizo aplaudir la medida que poco antes había combatido. Este fue uno de los más bellos triunfos de su elocuencia. Pero el descubrimiento de la conspiración de Catilina hace toda la gloria de su consulado. Catrina y su CONSPURACION.
Catilina era de una familia ilustre y tenía todas las cualidades de un jefe de partido. Era audaz y valeroso. En el campo de batalla podía arrostrar todas las privaciones y fatigas, y agradaba al pueblo mostrándose liberal, oficioso e insinuante. Educado en medio del crimen, había muerto a su suegro, y degollado su mujer e hijo para consumar una unión adúltera. Mientras que fue pretor en África, había aniquilado su provincia bajo el peso de sus exorbitantes exacciones. Había en Roma una infinidad de individuos llenos, como él, de deudas y crímenes. En Italia, habiéndose abandonado a la molicie y a la ociosidad todos los veteranos de Sila, solo soñaban el pillaje de las riquezas que tenían a la vista. Catilina se unió a todo este populacho, y pidió el consulado. Si recibía una afrenta, su objeto era sublevar toda la Italia, incendiar todos los barrios de Roma, y reinar en su país después de haberle cubierto de ruinas. Prometía a sus partidarios libertarlos de sus deudas y enriquecerlos. Cuando Cicerón fue nombrado cónsul, no ocultaba sus designios. El pueblo romano, había dicho en el Senado, es un cuerpo robusto, pero 23. 302. ALMACEN de la juventud. Dar. Ya Alda hecho preparar tropas en la Umbria, la Etruria y el Samio. Cicerón vigilaba sus pasos. Pero como no tenía pruebas jurídicas que oponerle, no se atrevía a atacarle. En fin, M. Craso, M. Marcelo y SCIP. Mételo habiendo descubierto al cónsul todos los proyectos de los conjurados, reunió el Senado en el templo de Júpiter Stator, y dijo contra Catilina estas terribles palabras. Z ¿hasta cuándo, Tafilian, abusarás de nuestra palla en ella? El conspirador, asustado, salió al momento de Roma, y se ftla al campo de Manlio, su cómplice. Faltaba conocer a los conjurados que él dejaba en Roma. 2 embajadores de los salobrosos, que habían ido a Roma para quejarse de las exacciones de su gobernador, les denunciaron a Cicerón con la esperanza de conseguir de M lo que deseaban. Estos bárbaros lo habían sabido todo, porque los conjurados les labial, hecho entrar en su complot. Persuadidos de que les ayudarían a sublevar las Galias. El cónsul di parte al Senado de estas nuevas revelaciones. Se deliberó acerca de la suerte de los culpables, y fueron condenados a muerte. Sin cabeza. Yace la triunfo de Cicerón. CICDC 011 hizo ejecutar esta terrible sentencia mientras que los generales de la República iban a combatir a Catilina. Este desgraciado, que al principio le había contado bajo sus estandartes más de 20.000 soldados, en breve se vio abandonado de casi todos los suyos. Solamente hubo 3.000 que le fueron fieles. Obligado a combatir, despidió su caballo antes de la batalla, como había hecho Espartaco, y se batid como un desesperado. Todos sus compañeros imitaron su heroísmo y se defendieron hasta la muerte. El cuerpo de Catilina fue encontrado bajo un montón de cadáveres y su cabeza enviada a Roma. Cicerón APOSTROFANDO Catilina en el Senado. Historia romana. 363. Toda la multitud hizo a Cicerón los mayores honores. Le llamaban el Salvador y nuevo fundador de Roma. Él mismo concibió tanta vanidad que cansó a sus mismos admiradores por la costumbre que tenía de vanagloriarse. En el Senado, en las asambleas del pueblo, en los tribunales, en todas partes y sin cesar tenía en la boca los nombres de Catilina y de Léntulo. Hasta llenó sus obras de sus propias alabanzas, y por esa razón, dice Pintare Grado. Su estilo, muy dulce y gracioso, llegaba a ser insoportable, para sus oyentes. Pero no tardó en expiar todos sus triunfos. Nacimiento de César. Sus primeros años, 100 a 65. El 12 de enero del año 100 nació César. Sedecia descendiente de uno de los primeros reyes de Roma, Aneo Marcio, y de la diosa Venus. De donde concluía que en su familia se encontraba la santidad de los reyes, señores de los hombres, unida a la majestad de los dioses, los señores de los reyes. A los 16 años fue electo sacerdote de Júpiter. Después llegó a ser, por alianza, yerno de Sina y sobrino de Mario. Sila hubiera querido obligarle a repudiar a Cornelia, su esposa, que le había dado entrada en esta familia.
Pero cuando todos temblaban bajo la vara del dictador, César se atrevió a resistirle. Fue preciso que las vestales uniesen sus súplicas a las de sus parientes y amigos para obtener del tirano el perdón del joven temerario. Vos lo queréis, les dijo Sila, consiento en ello. Pero sabed que este joven cuya vida me pedís con tanta instancia, seré el enemigo más fatal del partido que defendéis conmigo. Hay en César más de un Mario. Esta era una profecía. César, obligado a salir de Roma, recorrió la Grecia y el Asia, recogiendo las quejas de todas las provincias oprimidas, contrayendo alianzas. 38 y ALMACEN de la juventud, con los hombres más notables de las grandes ciudades, y estudiando las costumbres y necesidades de cada comarca, con el fin de satisfacerlas un día para aumentar su popularidad. Cuando se debilitó el partido de Sila, sus amigos le hicieron volver a Roma. Inmediatamente después de su regreso, empleó su elocuencia en servicio de las provincias atacando a sus opresores. Así es como acusó de cohecho a Dolabella, y litigó contra Antonio en favor de los griegos despojados por sus inicuos pretores. Su afabilidad, su cortesía, sus gracias exteriores, la suntuosidad de su mesa y sus inmensas liberalidades le hicieron en breve el ídolo del pueblo. Habiendo sido nombrado tribuno de los soldados, usó de los derechos de su empleo para ayudar al restablecimiento del poder tribunicio. Cuando llegó a ser cuestor, le dieron el departamento de la España Ulterior, 68. Su ambición se aumentaba diariamente. Dícese que habiendo apercibido en Cádiz en un templo de Hércules la estatua de Alejandro, se puso a llorar, porque, según decía, nada había hecho aún de memorable en una edad en que el Hiroe de Macedonia había sometido ya todo el universo. Su MUDAD, 65. Pidió su licencia, y volvió a Roma para trabajar en favor de su elevación. Durante su viaje halagó con las más bellas esperanzas a las colonias romanas que pretendían el derecho de ciudadanía. Le confiaron la edilidad curul, 65, y mientras que desempeñaba este destino, cautivó el afecto del pueblo dándole fiestas y juegos suntuosos. Cuando creyó haber aumentado suficientemente su crédito por medio de estos gastos, mandó hacer secretamente imágenes de Mario con victorias que contenían trofeos, y las colocó por la noche en el Capitolio. Los nobles le acusaron de aspirar a la tiranía resucitando honores condenados por Historia Romana. 365. Las leyes. Pero el pueblo derramó lágrimas de alegría volviendo a ver la figura de Mario. En la exaltación de su entusiasmo, elevaba a César hasta las nubes. Casar electo sumo pon 1 FICE y pretor, 63. Habiendo quedado vacante el pontificado supremo con la muerte de Mételo, César pretendió esta dignidad. Derramó el oro y la plata con tanta profusión que asustado él mismo de sus deudas, dijo a su madre el día de su elección: Madre, hoy me veréis sumo pontífice o desterrado. Fue preferido a sus rivales de una manera tan patente, que tuvo más sufragio solo en sus tribus que los que ellos obtuvieron en todas las demás reunidas. Desde entonces principiaron a temer a este joven delicado y epiléptico, de una figura blanca y pálida, con los cabellos artísticamente rizados, porque ya no se sabía dónde se detendría la pasión que el pueblo la había concebido por él. En el mismo año en que había sido nombrado sumo pontífice, se le designe para la pretura. Entonces fue cuando estalló la conjuración demasiado célebre de Catilina. ¿Acaso hubiera sido posible a Cicerón convencer a César de haber sido del número de los conjurados? Pero el cónsul temió que la autoridad de su nombre impidiese la condenación de sus cómplices, y quiso más hacer como que creía que era inocente. Casar. En España, 61. César, al salir de la pretura, fue enviado a España con el título de gobernador. Sus acreedores se opusieron a su viaje. Pero Craso, el más rico de los romanos, le prestó dinero y le puso en libertad. Apenas llegó a su departamento el nuevo gobernador, organizó 10 cohortes, las unió a 20 que estaban ya armadas, marchó contra los lusitanos y Ga. 360. ALMACEND. A Juventud.
legos, y se avanzó hasta el mar exterior sometiendo a algunas naciones que todavía no habían conocido el yugo de la dominación romana. En todas partes estableció el orden y la tranquilidad. Después, cuando se enriqueció y satisfizo la avaricia de sus soldados, dejó la España y volvió a Roma. Primer triunvirato, 61. César, después de su llegada, se apresuró a reconciliar Craso y Pompeyo, los dos primeros ciudadanos de la República, y a unirse con ellos. Tal fue el primer triunvirato. Cada uno encontraba su interés en esta alianza. Pompeyo, que había vuelto del Asia, sufría al ver que el Senado rehusaba con terquedad la ratificación de sus actos y contaba con el crédito de César para sacarle de este embarazo. Craso esperaba obtener por la autoridad de Pompeyo y la influencia de César el poder soberano, que le era imposible alcanzar jamás solo con los recursos de su riqueza. César, reconciliando a Craso y Pompeyo, había ido más lejos que estos, porque había comprendido que era el medio, le absorber en él solo todo su poder. Catón, ese romano de otra época, que quena a 14 arios clavar una espada en el pecho de Sila para librar a su patria, le un tirano. Catón, el verdadero descendecante del rígido censor, se alarmó de esta coalición, y la denunció como una conspirado. Manifiesta contra la libertad. Bien hubiera querido separar a César del consulado, mas no pudo lograrlo. Solamente le hizo dar por colega a Mulo, su enemigo mortal. Consulado de Usar, 58. Al tomar posesión de su empleo, estableció que se llevaría un diario de todos los actos del Senado y del pueblo, y que este diario se había de publicar, lo cual era un medio de mezclar en todos. Historia Roman T. 367. Los negocios al pueblo que le apoyaba. Después publicó una ley agraria, a la cual, según Dion Casio, era imposible encontrarle defecto alguno. Entonces había una multitud ociosa y hambrienta, y era indispensable emplearla en el cultivo. Por otra parte, era menester volver a poblar la Italia. César conseguía este objeto sin perjudicar a la República, ni a los propietarios. Dividía las tierras públicas y especialmente la Campania entre los que tenían 3 hijos 6 más. Capua venía a ser una colonia romana. Pero las tierras públicas no bastaban, y habían de comprar algunos bienes patrimoniales al precio en que estaban estimados por el censo. Los caudales que Pompeyo había traído no podrían ser mejor empleados que en fundar colonias, en las cuales encontrarían colocación los soldados que habían conquistado el Asia. El día en que fue presentada esta ley, Catón habló tan vivamente contra ella, que César, impacientado, le hizo prender y llevar a la cárcel. Pero el cónsul demócrata se apercibió muy pronto de que la virtud también tenía su popularidad. El luto del pueblo le obligó a mandar a un tribuno sacase a este arrogante republicano de las manos de sus lictores. Cicerón se ocultó en sus villas, no atreviéndose a callar ni a hablar. B.F. Bulo, el colega de César, resistió con todas sus fuerzas. Pero Pompeyo y Craso apoyaron con viveza al triunviro. Habiéndoles rogado César que sostuviesen su ley contra los puñales de sus enemigos. Si atacan con puñales, dijo públicamente Pompeyo, la defenderé con la espada y el escudo. La ley pasó a pesar de Mulo y Catón, y un plebiscito obligó a todos los senadores y magistrados a que jurasen observarla bajo pena de muerte. César, al principio de su carrera política, según hemos dicho, se había declarado defensor de las provincias oprimidas. Durante su consulado hizo 2 leyes en su favor. 3. 388. ALMACEN. De la juventud. Una contra el cohecho, y otra para asegurar la independencia de las ciudades de la Grecia y garantizar su libertad a todos los países conquistados. Enseguida se concilió el afecto de los caballeros entregándoles la tercera parte del precio de los impuestos que habían comprado, ratificó los actos de Pompeyo en Asia, y vendió la alianza de Roma a Ptolomeo Auleto, rey de Egipto, y Ariovisto, rey de los suyos. Su consulado estaba para concluirse, se le hizo continuar, y obtuvo por la ley del tribuno Batinio el departamento de la Galia Cisalpina y de la Iliria. El Senado añadió a estas la Galia Transalpina 6 cabelluda,
porque persuadido de que el pueblo se la daría, prefirió que César la recibiese de sus manos. Más la tiranía, exclamó Catón, y la ponéis en una fortaleza sobre vuestras cabezas. Usar, antes de salir. Para su gobierno, resolvió alejar de Roma a aquel eterno contradictor, como también a Cicero cuya elocuencia le asustaba. Con este fin hizo de Clodio un plebeyo y le elevó después al tribunado. Tenía este un genio inquieto, turbulento, ambicioso y no soñaba sino la caída del partido aristocrático para elevarse sobre sus ruinas. Su primer decreto alcanzó a Cicerón, condenando al destierro a cualquiera que hubiese hecho morir un ciudadano sin juzgarle. El hombre nuevo de Arpino, que se había oído llamar el padre de la patria, por haber condenado a muerte a los cómplices de Catilina, se vio desterrado por esta misma acción. Clodio no podía acusar a Catón, pero encontró en su virtud un pretexto para alejarle de Roma. Muchos individuos, le dijo, me piden con las más vivas instancias les envíe mandar en Chipre. Mas yo os considero como el único digno de aquel gobierno, y tengo un placer en nombraros para él. Habiendo exclamado Catón que esta proposición era un lazo y una injuria más bien que una gracia. Historia romana. 369. Pues bien, replicó Clodio con un tono arrogante y despreciable, puesto que no queréis ir voluntariamente iréis por fuerza. Se fue al momento a la asamblea del pueblo, e hizo adoptar en ella el decreto que enviaba a Catón Egipto. Catón obedeció. Usar libre de los dos hombres que le inquietaban, marchó para las Galias. Primeros establecimientos de los romanos en las Galias. La rica ciudad de Marsella, arrogante con sus factorías y buques, había querido también poseer provincias, y cada día sus colonos se engrandecían en perjuicio de las tribus vecinas. Estas continuas usurpaciones excitaron a estos desgraciados pueblos a la rebelión. Marsella recurrió a Roma para defender sus injusticias. Viendo allí el Senado una ocasión de conquistas, se apresuró a enviar al otro lado de los Alpes algunas legiones. El cónsul Fulvio Flaco derrotó en la primera campaña a los enemigos de los marselleses, los salios, 125, después atacó a los boconces de quienes no se quejaban los marselleses. Su sucesor Sextio concluyó la ruina y exterminio de las tribus salienses, atacó de nuevo a los boconces, ocupó su territorio, y creó una provincia romana entre el Rin y los Alpes. Acau Sextim fue edificada por Sextio en un bello sitio regado por aguas termales, y llegó a ser la capital de esta nueva provincia. Los eduos que hacía mucho tiempo estaban en guerra con los alobrogos, hicieron después alianza con los romanos. Al momento el cónsul Domicio invitó con arrogancia a estos últimos respetasen de allí en adelante el territorio de los eduos, aliados de la República. Por toda respuesta los alobrogos hicieron grandes armamentos que hacían presentir una guerra terrible. Bituit, jefe de los arvernos, se puso de su parte. Con 200.000. 370. ALMACEN de la juventud. Hombres, este bárbaro feroz vino a atacar a los romanos sobre la orilla izquierda del Ródano. Cuando apercibió su pequeño número. ¿Y qué? Dijo con desprecio, no hay para una comida de mis perros, y dio la señal. La batalla fue terrible, combatieron largo tiempo por una y otra parte con igual encarnizamiento. En fin, los soldados de Bituit, asustados a la vista de los elefantes que el cónsul lanzó contra ellos, huyeron, y el soldado romano ya no hizo más que degollar. Más de 120.000 hombres quedaron en el campo de batalla. La conquista del país de los alobrogos fue el precio de esta victoria. La provincia romana comprendió desde entonces todo el país al este del Ródano, desde el sitio en que el río se echa en el lago Lemán hasta su desembocadura en el mar, 122. Esta provincia fue declarada consular. Por consiguiente, todos los años enviaban a ella cónsules con un ejército. Durante los años siguientes, los cónsules conquistaron los territorios de los siyelbienos, de los volcos arecomiques y de los sardos, y aumentaron su provincia con todo el país situado al occidente del Ródano, entre este río, la frontera de la Arvernia y los Pirineos. Para establecer un camino directo y fácil entre la Italia y las Galias, el Senado hizo exterminar la pequeña tribu de los ligures Skeni,
que ocupaban el suelo de los Alpes marítimos. 118. Una colonia romana establecida en Narbona, Nado y Yartius, recibió la misión de asegurar todas estas conquistas, cuidando siempre de observar los más pequeños movimientos de los pueblos sometidos. Invasión de los Helvesios. Los pueblos pequeños de la Galia que rodeaban la colonia romana estaban expuestos desgraciadamente a disensiones y rivalidades de todo género. En todas partes la democracia trataba. Historia romana. 371. De sustituirse a la monarquía, y la guerra civil trastornaba todas las ciudades. También las tribus estaban en guerra unas contra otras. Los eduos, que contaban con los romanos, atacaron a los icuanenses y arvernos. Estos llamaron en su socorro a los germanos, y comprometieron a Ariovisto, rey de los suevos, para que viniese a la Galia con su ejército. Los eduos fueron vencidos, y se vieron obligados a entregar en rehenes los hijos de sus primeros ciudadanos, y renunciar a la alianza de los romanos. Subergobreto, el druida Divisiac, fue el único que se negó este odioso juramento. Habiéndose escapado a la venganza de Ariovisto, fue a Roma para referir las desgracias de su patria e invocar ese nombre de hermanos que habían dado los senadores. 4 Sus conciudadanos, 63. Le oyeron con benevolencia, pero todos los espíritus estaban preocupados demasiado vivamente de la conjuración de Catilina para que pensasen un solo instante en los negocios de las Galias.